Buenos días a todos. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Buen día, padre. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues si gustan separar por ahí, ¿No? Salmo 69. He leído y releído este salmo que pues conozco, y realmente me parece sorprendente, ¿verdad? Imaginar la situación del protagonista, ¿no? Del orante, ¿no? Un salmo que expresa muchísimo del dolor, del malestar de la humanidad, del enfermo, de la persona injustamente maltratada. Una persona que, como dice, ¿verdad? Estoy con el agua al cuello, ¿no? O sea, que no encuentras salidas, ¿no? Yo creo que con toda razón, como se dice en el texto que yo les he enviado, San Hilario, pues se encontraba en este salmo una síntesis de la pasión, ¿verdad? Una síntesis de la pasión. Así como cuando leemos Isaías 53, que no se nos dificulta identificar casi automáticamente a quien habla con Jesús. Incluso pareciera que está hablando inmediatamente de Jesús, pero hemos de recordar que el Salmo pues es de 500 años antes, ¿verdad? El texto, perdón, de Isaías 53, y el Salmo también es de mucho antes de Jesús. Entonces, pues vean ustedes, esto también nos hace pensar en la realidad del sufrimiento humano como una realidad universal, ¿no? Es como cuando uno lee el texto de Job, ¿no? Es una obra literaria, ¿no? Por excelencia que en realidad recoge muy bien, ¿no? Cuando uno lee, bueno, especialmente Job, pero cuando uno lee también Eclesiastés, que refleja muy bien también la rebeldía, ¿no? Pues del hombre justo, del hombre creyente que se pregunta tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es largo el texto, pero me gustaría de todas maneras, les propongo que lo leamos, ¿no? ¿Quién gusta? Jorge Sánchez, ¿no gusta leer el texto, el Salmo 69? Sí, cómo no. Gracias. Todo el Salmo, ¿verdad? Todo el Salmo, por favor. Sálvame, oh Dios, que estoy con el agua hasta el cuello. Me hundo en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y las olas me anegan. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Son más que los pelos de mi cabeza los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. ¿Tengo que devolver lo que no he robado? Tú conoces, oh Dios, mi torpeza, no se te ocultan mis ofensas. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, Yahvé Sebaot. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los ojos de mi madre. Pues si el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Si me mortifico con ayunos, lo aprovechan para insultarme. Si me pongo un sayal por vestido, me convierto en objeto de burla. Los que están a la puerta murmuran, los borrachos me sacan coplas.
Pero yo te dirijo mi oración, Yahvé, en el tiempo propicio. Por tu inmenso amor, respóndeme, oh Dios, por la verdad de tu salvación. Sácame del cieno, no me hunda, líbrame de los que me odian, de las aguas profundas. Que no me anegue la corriente, que no me trague el abismo, ni se cierre el pozo sobre mí. Respóndeme, Yahvé, por tu amor y tu bondad, por tu inmensa ternura, vuelve a mí tus ojos. No apartes tu rostro de tu siervo, que estoy angustiado. Respóndeme ya. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú sabes de mi oprobio, de mi afrenta y mi vergüenza. Conoces a mis opresores. El oprobio me rompe el corazón, me siento desfallecer. Espero en vano compasión, consoladores y no encuentro. Me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre. Que su mesa se convierta en un lazo, que su abundancia sea una trampa, que se nublen sus ojos y no vean, que sus fuerzas flaqueen sin cesar. Derrama sobre ellos tu enojo, los alcance el ardor de tu cólera. Que su morada se convierta en erial, que nadie habite en sus tiendas. Porque acosan al que tú has herido y aumentan la herida de tu víctima. Añade culpa a su culpa, no tengan acceso a tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos. Pero a mí, desdichado y malherido, tu salvación, oh Dios, me restablecerá. Celebraré con cantos el nombre de Dios, lo ensalzaré dándole gracias. Le agradará a Yahvé más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Lo han visto los humildes y se alegran. Animaos los que buscáis a Dios. Porque Yahvé escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo los cielos y la tierra, el mar y cuando bulle en él. Pues Dios salvará a Sión, reconstruirá los poblados de Judá, la habitarán y la poseerán, la heredará la estirpe de tus siervos, en ella vivirán los que aman su nombre. Pues es un salmo que realmente pareciera que después de leerlo conviene guardar silencio, ¿no es cierto? Por todo lo que nos refleja, ¿no? De la situación de una persona. Tal vez lo primero, pues, es invitarlos a compartir, ¿no? Algún subrayado que ustedes hayan hecho, algo que les llama la atención. Algunos comentan que probablemente aquí tenemos como dos lamentaciones que tal vez se han hecho una sola, pero como decimos en el apunte, sin embargo, pues esto no significa que no se pueda captar una unidad en el texto, ¿no? Del 2 al 7 podemos captar un ritmo diferente a lo que encontramos del 8 al 13, pero de todas maneras se nos habla de una situación de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué subrayaron? ¿Qué encontraron? Yo, padre. Sí, A mí se me hace un salmo que nos invita a mantener la fe, a perseverar en nuestro crecimiento, de estar siempre confiados en que a pesar de todos los, pues por todo lo que podamos pasar como creyentes, siempre está ahí Dios para salvarnos, que siempre está con nosotros.
Muy bien, sí, la manera como termina es sorprendente el contraste y pues es bonito también como experiencia de fe porque nos habla de un hombre que, como dice, ya no encuentra salida, con el agua hasta el cuello, se siente que se hunde en el lodo, en el cieno, ¿verdad? No puede estar de pie y sin embargo, eh, en el 30 logra cambiar totalmente el tono, pero a mí, desdichado y malherido, tu salvación me restablecerá, celebraré con cantos, le agradará a Yahvé más que un toro, ¿verdad? Mi canto, el ensalzarlo, ¿no? Y esta frase tan bella, ¿no? Porque Yahvé finalmente escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. Es, pues es la escuela no solamente del sufrimiento humano, sino de cómo, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo, siempre podemos encontrar en Dios una salida. El texto de la segunda lectura de mañana está tomado de Romanos 8 y precisamente plantea, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no podrá darnos todo lo que le pidamos, ¿no? Y en contraste notable con el sacrificio de Abraham, que se le pide sacrificar a su hijo y se le detiene, Dios, sin embargo, no escatimó nada, ¿no? Entonces es interesante, pues, aún cuando la vida parezca que no tiene salida, sin embargo, es extraordinaria la lección del orante que nos invita con su fe a no tirar la toalla, ¿verdad? Porque Dios protege, ama a los pobres, ¿no? Gracias, Araceli. ¿Alguien más? Padre, Sí, Norma. este, ahí en el texto que usted nos mandó dice que este Salmo 69 junto con el 22 son de los que más se mencionan en la Pasión en el Nuevo Testamento. Pero yo vi que a diferencia del salmista que pide castigo para sus enemigos, Jesucristo en la cruz pidió el perdón para sus enemigos. Y la otra parte que me llamó la atención fue que aquí en el versículo 20, 20 y algo, menciona un libro de la vida. Así es. Menciona en el libro de la vida que sean borrados en el 27. Dice que mis enemigos sean borrados del libro de la vida y, y se menciona en el Apocalipsis, en 3 versículos del Apocalipsis, se menciona también que sean borrados del libro de la vida en 3 versículos del Apocalipsis, también en Filipenses y en Hechos se menciona también esto de que sean borrados del libro de la vida. Me llamó la atención eso del libro de la vida. Sí, bueno, el dato que encontramos en Apocalipsis, en uno de los textos, pero en Filipenses, es verdad, aquí es buena la anotación de cómo a diferencia de Jesús, Jesús pues sorprende, ¿verdad? Porque perdona a sus verdugos, no saben lo que hacen, etcétera. Pero el libro en la carta a Filipenses es muy bonito eso porque según el Apocalipsis, todos los creyentes, discípulos de Jesús, estamos anotados en el libro de la vida. Entonces, pues esto es un dato que vale la pena. O sea, Dios nos conoce por nombre, ¿no? Como dicen otros textos. El Filipenses 4, en el verso 3, dice, Pablo envía saludos. Te ruego a ti, sí sigo, compañero mío, que las ayudes. Está hablando de Bodia y Sintique, ya que lucharon por el evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, pues borrar del libro de la vida, pues es como quien dice, borrarlos de la existencia, ¿no? Pero sí, es interesante el dato y pues según Apocalipsis, Dios nos va dando seguimiento, ¿no?
estamos anotados en el libro de la vida y mucho más cuando permanecemos fieles, ¿no? Gracias, Norma. ¿Sí? ¿Alguien más? Padre, Sí. a mí me llamó la atención en el versículo 5, donde dice, son más que los pelos de mi cabeza los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. Y luego, entre paréntesis, dice, tengo que devolver lo que no he robado. Y me vino a mí a la mente si eso tiene que ver por el motivo que murió Jesús, de que murió porque se hizo a sí mismo hijo de Dios y lo declaraba, ¿verdad? Entonces busqué y en Juan 19:7 encontré que dice, los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. ¿Sí tiene que ver así esa pregunta? Bueno, pues puede ser una interpretación. Me gusta más la interpretación que viene aquí de San Hilario y que les comparto, en el sentido de, dice el salmista, los que me hostigan sin razón, o sea, andan detrás de mí, aunque no he hecho nada, ¿no? No tienen razón. Y por eso dice, tengo que devolver lo que no he robado. O sea, si no he robado nada, me hostigan sin razón. Entonces, la persona que está siendo perseguida, pues en realidad no se justifica que la persigan y la maltraten e incluso lo acusan de haber robado algo que ni ha hecho. Entonces, San Hilario, a propósito de este, ¿cuál texto citabas, perdón, Victoria? ¿19 qué? Es al de Juan 19:7. 19:7. Sí, bueno, no sé exactamente qué ha inspirado que lo haya citado. Dice el comentario que yo les envié, dice, hay una herida saludable. Bueno, estoy al final del comentario del padre Chekel, pero yo leo, hay una herida saludable y una persecución perversa del herido. Fue herido el Señor al tomar nuestros pecados y sufrir por nosotros, para que al ser herido Él hasta la debilidad de la muerte de cruz, recobráramos nosotros la salud por la resurrección de la muerte. El miércoles de ceniza leímos una frase de 2 Corintios capítulo 5 que decía, aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Es una frase que Pablo repite 2 veces. Se hizo maldición, dice en otra parte, creo que de Corintios, ¿no? Pues aquel que no había robado fue tratado como un ratero, según... Ah, bien, los dos. Ok. Aquel que no había robado fue tratado como un ladrón. Aquel que no era delincuente fue tratado como un delincuente, dice Hilario de Poitiers, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una ley, dice el texto que sugeriste, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Pues aquí no lo dice claramente. El comentario del padre Shekel alude al comentario de San Hilario, porque es como si dijera, si yo no he robado nada, ¿me van a tratar como un ladrón? ¿Verdad? Aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? No sé, me parece más clara esa apreciación. A este herido de Dios lo persiguieron añadiendo al dolor de las heridas el dolor de la persecución. Pena proporcionada de la injusticia es que no incurran en la justicia de Dios, es decir, que no sea miembro de Cristo y partícipes con Él. Pues como dice el apóstol, Dios lo ha constituido justicia nuestra y santificación y redención. Y al no tener acceso a la justicia son borrados del libro de los vivos, como antes lo sugería Norma, ¿no?
Entonces, pues es interesante cómo esta cita pueda adjudicarse, según San Hilario, a Jesús, porque Jesús ni era pecador y fue tratado como pecador, ¿no? No ha robado nada, pero ha sido tratado como un ladrón, pero dice, tengo que devolver lo que no he robado, ¿verdad? No era delincuente y fue tratado, ¿verdad? Como dice el buen ladrón, nosotros por lo menos hemos hecho algo, pero este no ha hecho nada, ¿no? Entonces, pues es interesante esa lectura. Claro que acá en el texto de Juan aparece más la interpretación de haber sido tratado así porque se decía hijo de Dios, ¿no? Se decía hijo de Dios. Bueno, gracias, Victoria. ¿Alguien más? Sí, padre. Sí. A mí esa pregunta, la verdad, también me llamó mucho la atención y como que me interpela, ¿no? O sea, yo tengo que pagar los platos rotos y yo ni los rompí. Y se me hace como que la respuesta es sí. Y creo que la respuesta es sí, porque enseguida viene el versículo 5 y 6. En estos versículos que si es es justo o no la persecución, reconoce la torpeza, reconoce las ofensas que él mismo ha hecho. Entonces, por eso se me hace un llamado de decir, bueno, tú tienes estas faltas, tienes estos defectos y si eres tratado injustamente, pues también no te debes como que escandalizar por eso, ¿no? Que claro que se me hace muy duro y muy difícil, pero esa es la conclusión que yo saco. Y luego viene el 6, que dice, no se avergüencen por mí los que en ti esperan. Ya ve, no sufran confusión por mí los que te buscan, lo cual implica pues un compromiso. En el caso de Cristo, pues mucho se habla de que la última tentación de Jesús fue precisamente en la cruz, cuando pues es tentado a decir, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y creeremos en ti, ¿no? Y creo que aquí acomoda muy bien ese versículo 6, así que como tarea para mí, pues es tratar de seguir el mismo camino. ¿Y por qué tengo que pagar los platos rotos? Pues viene en el versículo 7, porque por ti sufro el insulto y la vergüenza cubre mi semblante, o sea, cuando lo estoy haciendo por otro, más que por mí mismo. Cuando el amor propio está de por medio, es muy mal consejero. Entonces, no hay que buscar hacia uno mismo ni quejarse de lo que a uno le pasa, sino sufrirlo por otro, en beneficio de otro. Eso fue mi reflexión en esta parte. Gracias, Jorge. Permítanme un minutito para atender una cosa aquí rápido, pero mientras voy y regreso rápido, les voy a pedir que busquen Isaías 53, verso 4. Isaías 53, verso 4 y Romanos 8, verso 32. Romanos 8, verso 32. Por favor, busquen estos dos textos y regreso enseguida. Escuchando lo que dice Jorge y antes citaba también Victoria, este texto es muy interesante porque yo creo que nos reenvía al misterio de la encarnación, ¿verdad? Pero vean ustedes la pregunta, ¿tengo que devolver lo que no he robado? Si yo no he hecho nada, ¿no? Isaías 53, 4 dice, bueno, hay que leer todo el capítulo, no lo leemos aquí, pero, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. O sea, con todo, sin haber hecho nada, me tienen de culpable, ¿no?
no se olviden ustedes que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, ¿verdad? El buen ladrón, el capítulo 22, el buen ladrón dice, 22:40, le dice al otro ladrón, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros, con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. ¿Verdad? Después, el texto que vamos a leer mañana, que les sugiero lo lean también con atención, mañana en la segunda lectura, dice, ante esto diremos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Me gusta una expresión en una traducción diferente porque dice, el que no perdonó ni a su propio Hijo, en otra parte dice, el que no escatimó, o sea, no escatimó nada, ¿no? Ni a su propio Hijo. Entonces, es un poco en esta línea que reflexionaba Jorge, ¿no? Pero pues vale la pena, como decíamos hace un momento al leer el Salmo, pues guardar silencio, ¿verdad? Y pues es una persona inocente que asume la condición de un culpable, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva a admirar el misterio de la encarnación, ¿no? Porque es Jesús, ¿no? Es Jesús que carga sobre sí, ¿verdad? Hay un texto en Romanos, que déjenme ver si lo encuentro. Dice en Romanos 5, 7. Vean ustedes lo que dice a propósito, ¿no? Dice, apenas habrá quien muera por un justo, ¿verdad? Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero la pregunta la afirmación es interesante, ¿no? Apenas habrá quien muera por un justo, tal vez por un hombre de bien, se atrevería uno a morir. O sea, Jesús tomó la condición de esclavo, de culpable, cuando nosotros éramos pecadores. Es la reflexión de Pablo, ¿no? ¿Alguien más gusta decir una palabra? Bueno, yo quería comentar, en lo particular, siempre me llama mucho la atención cómo en Romanos, en las cartas de Pablo, se hace mucho hincapié pues en lo no necesario de los sacrificios que acostumbraban los judíos. Y aquí, pues en este salmo que, como decía usted al principio, fue muchísimos años antes de Jesucristo, lo dice, ¿verdad? En el versículo, es a partir del versículo que viene siendo 30, cuando dice, en el 31 dice, el nombre de Elohim alabaré con cántico y lo ensalzaré con himno de gracia. Y eso placerá a Yahvé más que un toro, más que un ovillo cornudo y angulado. O sea, como ya desde ahí se hacía bastante notorio la no necesidad o la forma errónea de interpretar la ley, ¿no? La antigua ley. Y después de eso dice, lo ven los pobres y se alegran,
que vuestro corazón se reanime, oh quienes buscan a Elohim, porque escucha a los pobres y a sus cautivos no menosprecian. Entonces, en aquella época, pues el pobre, el que no tenía para comprar un animal para sacrificio, pues llevaba una vida de tristeza y de cargo, porque quizás él creía, pues, que sus pecados no le iban a ser perdonados, que no iba a haber propiciación de sus faltas, ¿no? Entonces, como desde aquí está presente y sin embargo no lo resaltaban los judíos de esa época. A las 11 nuestras, 12 tuyas. Disculpen. Sí, Jorge, disculpa que tuve una llamada importante, una llamada que esperaba. Sí, no, concluía nada más que me llama mucho la atención cómo en el Antiguo Testamento hay muchas citas, y en este caso, en este Salmo, cómo se hablaba de la no necesidad, pues, de los grandes sacrificios para la propiciación de sus pecados, ¿no? De sus faltas. Y aquí compara, pues, al gran novillo que podía haber sido sacrificado con cánticos, con alabanzas, ¿no? Y eso pues le da alegría al pobre, claro que sí, porque el pobre nunca iba a tener los recursos para comprar un novillo y hacerlo que fuera propiciatorio de sus faltas, ¿no? Claro. Sí, tal vez ahí sería interesante recordar lo que ya dice el bonito Salmo 51 penitencial, cuando dice, pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. El Salmo 51 y el Salmo 15 se pregunta el orante, ¿quién habitará en tu monte santo? Y de nuevo, el salmista nos dice, el de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que no daña conocido, ni agravia a su vecino, etcétera, ¿no? Hay una tradición, pues, que algunos distinguen muy bien, en donde finalmente esto que tú anotas, claro, es verdad, pero que también ya encontramos indicios. Jesús es como dice Mateo, ¿no? No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, plenitud, ¿no? Pero ya desde el Antiguo Testamento está esta sugerencia de que lo que a Dios agrada es ensalzarlo con la vida, celebrarlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, me parece importante a la hora de reflexionar sobre el culto, la liturgia que a Dios agrada, ¿no? Gracias, Jorge, gracias. ¿Alguien más? Yo me puse a hacer un... Sí, Mari, bien. Sí, bueno, yo me puse a leer el texto que usted nos mandó. Dice que hay que reflexionar que el tipo de escrito que son los evangelios, su género literario, o sea, los relatos evangélicos no son biografías de Jesús, sino testimonios de fe, y que es un relato de unos acontecimientos que se desarrollaron en Palestina, sino como relato de unos acontecimientos interpretados a la luz de la resurrección. Y en efecto, ¿verdad? Los apóstoles que fueron los que predicaron la palabra de Jesús, que fueron los enviados por Jesús, precisamente se basan en ese testimonio, son testimonios de fe, ¿verdad? Porque ellos también fueron perseguidos, fueron asesinados, es lo que comparten muchos sufrientes, ¿no? En cualquier época. Son así como los apóstoles enviados por nuestro Señor, comparten ese sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Y así vemos a lo largo de la historia, pues a muchos perseguidos y muchos calumniados.
Y precisamente, pues eso es lo que nos enseña ese Jesús sufriente, esos relatos que se nos comparten, ¿verdad? En el Evangelio. Y de qué manera, pues yo pienso que algunos de nosotros hemos sufrido calumnias, hemos sufrido persecuciones. Bueno, eso se ve, por ejemplo, pues en muchos mártires de nuestro tiempo, a los que apelan a la justicia, a los que apelan a la verdad, siempre los persiguen, siempre los tratan de eliminar, ¿verdad? Y uno dice, pues, ¿por qué no desaparecen esos malvados, ¿no? Que hacen tanto mal y castigan al justo. Entonces, pues eso es lo que quería yo nada más compartir. Siempre ha habido perseguidos, siempre ha habido asesinados como los santos apóstoles. Y pues esos son los que nos están, la tradición, lo que nos están relatando son creyentes que pertenecían, como dice su texto, a diversos tipos de comunidades cristianas y que son relatos de unos acontecimientos interpretados a la luz de la resurrección. Muy bien, gracias, María. Yo me puse a hacer un ejercicio para subrayar primero, por ejemplo, la situación del orante, ¿no? Y pues sorprende la situación, la condición. El verso 1 dice, el verso 2, perdón, dice, estoy con el agua hasta el cuello, ¿no? El verso 3 dice, me hundo, no puedo hacer pie, o sea, no puedo estar de pie, ¿verdad? Me he metido en aguas profundas, las olas me anegan. El verso 4 dice, estoy exhausto, me arde la garganta, mis ojos se consumen, ¿verdad? El verso 6, el orante con mucha humildad confiesa, porque dice, tú conoces mi torpeza. Y la torpeza está relacionada con su pecado. No se te ocultan mis ofensas. O sea, por torpeza cometemos muchas cosas, ¿no? Es interesante, me llama la atención la manera como habla, pues, ¿verdad? A veces torpemente realizamos cosas por falta de conciencia, ¿no? Por impulsividad, ¿no? Por ser personas irascibles, etcétera, ¿no? Entonces, el orante confiesa con humildad, tú conoces mi torpeza, Señor, ¿no? También dice en el verso 9, a mis hermanos resulta un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre. Pues esto debe de ser doloroso, ¿verdad? Es decir, todos me han abandonado, ¿no? El capítulo 14 de San Marcos dice que en la pasión a Jesús todos lo abandonan, hasta sus más cercanos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquella escena chusca, ¿no? Que está un hombre ahí envuelto en una sábana y hasta él mismo sale corriendo, ¿no? Después anoté también, me llama la atención los imperativos, las súplicas que dirige a Dios, ¿no? El verso 15 dice, sácame del cielo, líbrame de los que me odian, ¿no? El verso 17 dice, respóndeme, Yahvé, vuelve a mí tus ojos, ¿no? El verso 18 dice, no apartes tu rostro. El 19 dice, acércate a mí, líbrame de mis enemigos. Conoces, el 20 dice, conoces a mis opresores, ¿no? Hay algo que también, bueno, todavía el verso 25 dice, derrama, cuando pide a propósito de lo que decía Norma, ¿verdad? Los adversarios, ¿verdad? Derrama sobre ellos tu enojo, añade culpa a su culpa, porque los adversarios están bien señalados, ¿verdad? Son, el verso 5 dice, los que me odian, los que me destruyen, los que me hostigan,
El verso 13 dice los que murmuran. De nuevo el 15 dice los que me odian. El 19 y el 21 habla de enemigos y opresores. Y pues finalmente esa súplica o esa petición, ¿verdad? Sean borrados, ¿no? Del libro de la vida, ¿no? Sean borrados. Y bueno, pues finalmente la última parte que se me hace una lección, no solamente de humildad, de mucha fe, ¿no? Que me parece, como ya lo sugería Jorge, ¿verdad? Podremos, es una invitación, es una invitación a la conversión, ¿verdad? Podemos estar en una situación de lo más dolorosa, pero aquí es donde interviene la contemplación del misterio de la encarnación de Jesús, ¿no? Aquel que sin tener culpa fue tratado como culpable, sin haber robado nada, fue tratado como un ladrón, como lo dice el buen ladrón, ¿verdad? Sin embargo, pues el salmista nos invita siempre a mirar más allá, ¿verdad? Y esto yo creo que no solamente es una consecuencia del optimismo, sino es un don, ¿verdad? Es un don que hemos de pedir a Dios, ¿verdad? Pero a mí desdichado, verso 30, ¿verdad? Pero a mí desdichado y malherido, tu salvación, oh Dios, me restablecerá. Celebraré con cantos el nombre de Dios. Este texto que citaba hace un momento Jorge Sánchez, ¿no? Y pues especialmente el verso 34, Yahvé escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos, porque él, aún en una situación de cautividad, siente que Dios es quien dirá la última palabra, ¿no? Y bueno, pues aquí está también lo que ya les comentaba yo, lo que les anticipé, ¿verdad? Con el texto enviado, que se me hace muy, muy interesante, ¿verdad? Bueno, muy valioso para mí. El texto es, según San Hilario, es básicamente una reproducción de las escenas de la pasión, ¿verdad? Ayudan definitivamente a releer la pasión con otros ojos, ¿verdad? El texto ha sido considerado por la exégesis moderna como la combinación de un par de lamentaciones, como decíamos hace un momento, pero a lo largo de este texto, pues casi no sentimos que sean dos lamentaciones o dos textos diferentes, sino podemos descubrir, sentir su unidad, ¿no? El mal personal es descrito a través de la tradicional interacción entre la esfera biológica y la esfera ética. El mal que sufre el enfermo, la persona, y también moralmente se siente desahuciado, ¿no? Un cuerpo destruido por el dolor expresa también una soledad profunda y una grande humillación. La imagen que, por cierto, se nos presenta en la introducción, pues es aquella del diluvio. Hay un caos impresionante, ¿no? A propósito de los versos, el verso 3, me hundo en el cieno del abismo, no puedo hacer pie, ¿no? Se me hace muy bonito siempre como en los textos de San Ignacio de Loyola, un retiro espiritual o los ejercicios espirituales es como reordenar el caos que hay en nosotros y que tal vez a veces lo sentimos con mayor fuerza, ¿no es cierto? O sea, la dispersión, constantemente tenemos que reordenar nuestra existencia. Hace poquito pensando en aquella escena de Jesús que muy temprano reza, no sé si lo comenté con ustedes, lo comentaba aquí en la comunidad. Yo le decía a la gente, ¿qué es lo que a Jesús le permite armonizar su vida, darle equilibrio? Especialmente en el capítulo 1 aparece que va a la sinagoga,
llama a sus discípulos, va a la casa de Pedro, va a la puerta del pueblo y se le llena de enfermos y endemoniados, como un día muy pastoral, ¿no? ¿Qué es lo que armoniza la vida de Jesús? La oración. Muy temprano se levanta a orar, muy de noche va a orar, la soledad. Entonces se me hace pues bonita esta visión de San Ignacio de Loyola, cómo el retiro, los ejercicios, la oración puedan permitir reordenar la vida o este caos que a veces experimentamos, ¿no? Con este verso 3 que nos dice el salmista y que a veces sentimos así como aguas profundas, ¿no? Que dislocan nuestro ritmo, ¿no? El orante está ya por resbalar en el jalón infernal, considerado como una realidad de ríos llenos de fango, con un grande lago relleno de fango ardiente, según una tipología que nos reenvía a la creación y que triunfará en la mitología apocalíptica, ¿verdad? Viene una cita de un rey asirio: Señor, agarra a tu siervo caído en las aguas fangosas, ¿no? O en el Apocalipsis, cuando afirma que el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, ¿no? Entonces, esta situación de caos, ¿no? Este abismo, este lodo, barro, ¿verdad? Tipo pantano, ¿verdad? Que es signo del caos de una persona, pues de una persona que se siente totalmente dislocada, ¿no? Y que yo creo que alguna vez tal vez lo hemos experimentado, ojalá no, o tal vez nos hemos encontrado con una persona, ¿verdad? Así, yo personalmente como sacerdote he encontrado en más de una ocasión personas que han perdido el centro de su vida, ¿no? La referencia central, ¿no? Y creo que pues aquí estamos retratados todos, ¿no? El mal está encarnado también aquí, según los modelos tradicionales, en los enemigos, ¿no? En los enemigos que ya han sido citados, ¿no? Y la maldición más curiosa está en los versos 22 y 23, el sufrimiento del orante, donde dice: me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre. Que su mesa se convierta en un lazo, que su abundancia sea una trampa, ¿no? Aquí se me hace interesante lo que dice el autor, que su mesa se convierta en un lazo. Bueno, la mesa de los beduinos, la mesa de la gente que camina en el desierto, pues no es una mesa estable como la nuestra, ni de madera, ni de metal, nada de eso. Es una mesa hechiza, armable, que se puede acomodar. Es una piel de vaca, ¿no? Con su forma, pues, para apoyarla sobre el piso. Sea la pura piel puesta sobre el piso, o sea, como una especie de arcos en los extremos. Entonces, el orante pide que esa mesa hechiza, pues, de alguna manera se cierre, ¿verdad? De tal manera que amarre al que está allí, ¿verdad? Como dice la versión del padre Shekel, que su mesa le sirva de trampa, sus manjares de lazo. Es diferente la versión, tal vez más clara, ¿no? Pero entonces deseándole a los enemigos que se hagan bolas con su misma, con su misma mesa, ¿no? Que es hechiza, no es la mesa que nosotros tenemos en casa, no es la mesa de la cocina, ¿no? Es una mesa armable, como la que se hace cuando vamos a una excursión, por ejemplo, ¿no? A una excursión. Bien, termino con esto. Dice, estoy allí donde dice: el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos. A este punto el Salmo se concluye con una acción de gracias, como ya lo hemos anotado, ¿verdad? Compuesto según las características del género, la certeza que aún en la amargura presente, el futuro será o estará marcado por la liberación y la esperanza. Hace comprender que en la oración bíblica
La fe en el Dios liberador tiene siempre la última palabra, porque Yahvé escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. Finalmente, vean ustedes lo que aquí tomo de un autor italiano. Es un sacerdote, el padre David Turoldo, que comentaba en esta clave cristiana, ¿no? Porque aquí pues hay que traer al corazón tanto sufrimiento, ¿verdad? No es el espacio, pero pues los invito a pedir por el padre Aristeo, ¿verdad? Los invito a pedir por la familia y por la niña víctima, que realmente pues yo no sé, no sabemos exactamente las implicaciones de cada parte, pero lo que sí es verdad es que aquí hay víctimas, aquí hay sufrimiento, ¿no? Y ustedes saben que han dado un veredicto el lunes pasado, el lunes próximo darán una sentencia, pues vamos a ver qué pasa. Independientemente de eso, nos hace volver sobre las víctimas, los niños, las niñas, abusados y abusadas, sobre también las víctimas, pues si hay una injusticia contra el padre Aristeo, o las responsabilidades, no lo sabemos. Yo personalmente, por supuesto, me da mucha tristeza esta situación y yo creo que no sabemos todavía cuánto va a afectar a nuestra iglesia, la está afectando mucho. Pero las víctimas, ¿no? Entonces el padre Turoldo, fíjense lo que dice, ¿no? Oremos, pues ahí yo les invito para hacer mucha oración y tener muy presente al padre Aristeo, así como a las familias, a la familia, a la niña, ¿verdad? Dice, ¿de cuántas vidas no sabemos la agonía, Señor? Pero sabemos que tu Hijo las reasume todas al final de las terribles noches y luego sobre la colina en pleno día. Es así que su pasión continúa. Ayuda, Señor, a todas las víctimas del mundo. Porque desafortunadamente, hay tantas víctimas en el mundo, ¿no? Este nuevo gobierno en Estados Unidos está poniendo en evidencia la situación de la migración, de los que estaban allá, de los niños que no saben dónde están sus padres, ¿verdad? La situación de la iglesia por la que Benedicto pidió perdón, Francisco pidió perdón, ¿verdad? No prescriben esas heridas y conviene tenerlo en cuenta, decía Francisco, ¿verdad? Si un delito puede prescribir, las heridas en un niño, en una persona, no prescriben. Las mujeres víctimas de la violencia, los enfermos, etcétera, los más pobres, ¿no? Toda esta situación de la vacuna que está poniendo en evidencia los contrastes y la injusticia. Una vacuna que está disponible ya en los países del primer mundo y una vacuna con la que se está negociando y se está temiendo, ¿no? Se utiliza para fines políticos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa, por favor. Y nos vemos en 10 minutos. Aprovecho también aquí para comentar a José Moreno. Don José, buen día. Nada más para comentar que no tengo ninguna concordancia en digital, pero igual seguirles recomendando que si ustedes pueden acceder a una concordancia en español, en inglés, como les decía, en inglés hay muy buenos trabajos, pero en español pues será muy útil. Hay que aprovecharla para seguir profundizando estas cosas, estos conceptos que nosotros. Entonces, seguimos ahí en la búsqueda, José, pero por ahora no tengo nada a la mano que pudiera compartir. Gracias, padre, por su respuesta. Sí, gracias. Vamos al descanso y nos vemos en 10 minutitos. Hemos dedicado buen tiempo, pero pues vean ustedes que yo creo que este salmo, junto con el 22, es importante. Yo creo que hay que leerlo y releerlo, ¿verdad? Quiero también, se me vino a la mente
también un texto de San Pablo a propósito de lo que decíamos del versículo 6, del versículo 5, perdón, del versículo 5, algo que dice San Pablo cuando él mismo se pone en la situación del Cristo y dice, completo en mí lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne en favor de su cuerpo que es la iglesia. ¿Verdad? Pues se me hace muy bonito este texto porque Pablo es un hombre excelente, un hombre santo, y sin embargo, asume la condición del maestro, la condición de aquel que aunque no es responsable o culpable, sin embargo, asume los males para beneficio o en intercesión de la iglesia, ¿verdad? Estoy en Colosenses 1:24 y me parece que pues tiene mucho sentido, ¿no? Para ponerlo como referencia este versículo 5, ¿no? Solo continuar con el comentario que hace el padre Shekel y que me parece que vale la pena, solamente nos ayuda, bueno, sí, como decíamos la semana pasada y está anotado ahí en el apunte, el Salmo 22 y 69 son dos textos claves para la relectura de la Pasión. Vale la pena que los tengan en cuenta, ¿verdad? Vale la pena que los tengan en cuenta. Yo creo que conocer y meditar estos salmos en este tiempo cuaresmal o en Semana Santa, pues es una buena tarea. Me parece que aprender a leer nuestras dificultades y males, a la luz de estos salmos, pues es muy consolador. Miren, yo he aprendido, aunque esto ha tomado tiempo, a relativizar mis males, grandes o pequeños. Siento que pequeños en comparación con tantos males que sufre la gente a veces injustamente. Primero, a la luz del Evangelio con Jesús, pues haciendo de nuestras situaciones difíciles, enfermedades, pues ofrenda, un don, como dice San Pablo en ese texto que les acabo de leer. Pero algo que me ha ayudado muchísimo es, pues que cuando visito a los enfermos, cuando conozco situaciones dolorosas de la gente, muertes injustas, situaciones muy difíciles, pues en realidad lo que yo vivo, pues es muy pequeño, es muy relativo. Tantas veces me he preguntado cómo la gente soporta tanto en una enfermedad y sin embargo me dan testimonio, ¿verdad? De paciencia, de asumir con humildad la vida, de preferir la enfermedad a perder la vida, saber disfrutar de cada momento. Como decía una viejita, ¿verdad? Si no fuera por estos momentos en que reímos y disfrutamos y por los días de pago, decía, ¿verdad? La vida sería más difícil, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? O sea, si aprendemos a leer nuestras dificultades, problemas, pues a la luz de Jesús, pero también a la luz del sufrimiento del mundo, y yo creo que nos daremos cuenta que somos afortunados en muchos sentidos, ¿no? Somos afortunados. El padre Shekel nos ayuda a verificar, y en este texto que les he mandado, dice el verso 5, precisamente en San Juan nos sentimos, dice,
cumple el dicho que está escrito en su ley. Me odiaron sin razón, ¿verdad? O sea que hay textos en el Evangelio que hacen referencia a Jesús, que no necesariamente citan textualmente el Salmo 69, pero hacen referencia, ¿no? También en San Juan 2:17 es el relato de la narración de la expulsión del templo, y donde se dice, se acordaron sus discípulos, ¿verdad? El celo de tu casa me devorará, ¿no? Precisamente lo que dice el versículo 10, el celo por tu casa me devora, ¿no? Y entonces desde esta perspectiva releen pues ese impulso de Jesús, ¿verdad? Ese impulso de Jesús de llevado pues por esta moción del Espíritu, pues correr a los vendedores, ¿no? En 10b también se dice, en 10b dice nuestro Salmo, si te insultan, sufro el insulto. Aquí me pareció muy bien, muy interesante, perdón, la cita de Romanos 15:3, porque es una relectura de nuestro Salmo en esta perspectiva, ¿no? El Mesías que buscó su propia satisfacción, que no buscó, perdón, su propia satisfacción. Al contrario, como dice la Escritura, las afrentas con que te afrentaban cayeron sobre mí. Relacionado pues con el verso 5, ¿no? Esto que ya hemos comentado bastante. Es decir, sin culpa, él asume la condición de culpable. Sin haber hecho nada, él asume la condición de responsable. Aquel que no cometió pecado. Bueno, personalmente a mí esta cita se me hace sorprendente. Yo los invito para que la lean y la relean, ¿no? La relean. Capítulo 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Pero vean ustedes lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Haciéndose él mismo, ocupando el lugar de un maldito, la cruz, ¿verdad? Y también Romanos 8:3, ¿verdad? En el texto que hace un momento citábamos, Romanos 8:3, dice, lo que era imposible a la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, y como dice Pablo, haciéndose el pecado por nosotros. Bueno, pues vean ustedes si nosotros estaríamos dispuestos a entrar por este camino. A veces asumimos la condición de víctima, ¿verdad? Una visión fatalista de la vida. Nos situamos como víctimas ante la vida, cuando en realidad nuestra condición pues es mucho más favorable que la de tantos, ¿no? Después, en el verso 13 de nuestro Salmo dice, los que están a la puerta murmuran, ¿verdad? Y Mateo 27 pues habla precisamente de las burlas que hacen de Jesús los soldados. Así es que se decía hijo de Dios. Así es que entonces Mateo relee este texto, ¿no? Después el verso 22 a lo mejor es de los que recordamos también, porque dice, han apagado mi sed con vinagre, ¿no? Y Mateo 27 y Marcos 15 hacen referencia a esto. Tiene sed y le acercan vinagre a Jesús, ¿no? Después el verso 23 y 24, ¿verdad? Los enemigos sobre la ceguera de Israel
David dice que su mesa le sirva de trampa y de lazo, de tropiezo y castigo. Es un poco la versión que decíamos del padre Checker, ¿verdad? Es una relectura de Pablo en Romanos 11:9. Que su mesa le sirva de trampa, ¿no? Que es precisamente esta manera como estaban constituidas las mesas en tiempo de, pues del camino por el desierto, lo que hacen los beduinos, incluso actualmente, ¿eh? Por supuesto que esa vida la desconocemos, pero hay mucha gente que vive en el desierto y que están acostumbrados a un ritmo que ni siquiera imaginamos, ¿no? El verso 26, que es ¿verdad? Que su morada se convierta en erial, que nadie habite en sus tiendas. Bueno, es un texto para leer, releer la traición de Judas. Pues si no lo han leído, podemos releer ahí Hechos 1:20, ¿verdad? Así como dice, ¿verdad?, el Salmo, que su finca, quede desierta y no haya nadie que habite en ella y que su cargo lo ocupe otro. Es sorprendente, yo no sé si recuerdan, pero hay fincas, hay casas que fueron mal administradas, que fueron propiedad de pues personas metidos en la delincuencia y que quedan ahí abandonadas y que no se pueden vender y que nadie las quiere. No vaya a ser que esas malas vibras nos lleguen a nosotros, ¿no? Es sorprendente eso, ¿no? Después, a propósito de lo que también se comentaba sobre el libro de la vida, ¿no? El registro de los vivos mencionado ya lo citaba Norma, ¿verdad?, en Filipenses, en Apocalipsis, pero que aquí tiene un tono positivo porque se supone que los discípulos de Jesús son anotados en el libro de la vida, ¿verdad? Y bueno, recomendarles la lectura de los textos. El padre Checker hace una opción, solamente acude a San Hilario, ¿verdad? Aquí, como lo había sugerido la semana pasada, creo que Alba, en la lectura, pues, precisamente de los padres, ella sugería a San Agustín, pero es impresionante, ¿no? Para mí se me hace muy bello. Hilario es de los años 400, o sea, el siglo V, ¿no? Y entonces con esto nos damos cuenta de cómo los salmos fueron leídos y releídos, no solamente por la primera comunidad, inmediatamente después de la muerte de Jesús, muerte y resurrección, sino van siendo leídos y releídos, ¿no? Entonces tenemos aquí un testimonio muy bonito de lo que significa este salmo como un medio excelente para comprender y profundizar el misterio de Jesús, ante todo en su pasión. Hasta aquí pues la lectura del salmo, que es un salmo, como pueden ver, pues muy denso, ¿verdad? Los invito a tenerlo ahí presente como referencia. Creo que es un texto muy bello para nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y quiero yo proponerles para que la próxima semana podamos irnos al Salmo 31, ¿verdad? Es un salmo que, de nuevo, a diferencia del 22 y 69, no nos hace una resonancia inmediata de la pasión, pero puede ser también leído en esta clave de como lo hicimos hace 15 días, ¿no? Entonces, los invito pues a leer el Salmo 31 para la semana próxima, y si me permiten, en algo que ya había anticipado en su comentario, creo que Mari, en volver a nuestro comentario de nuestro autor,
en donde también Norma hacía referencia de cómo el Salmo 22 y 69, pues son la semana pasada leímos el Salmo 22. Me voy pues a nuestro apunte enviado pues en este texto de estos días y me detengo en lo que decimos. Es un texto breve, del Salmo 69, ¿verdad? El Salmo 69. Y que finalmente pues ya hemos hecho la relectura, ¿no? Marcos 15, 23 indica simplemente: le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Esta bebida pues era como un anestésico, ¿verdad? Algo que permitía pues hacer los dolores menos crueles, menos difíciles, la agonía, ¿verdad? Entonces por eso también en medio de, es una contradicción, ¿no? Porque en medio del tormento, el imperio ejecutaba a la víctima, lo llevaba hasta la cruz, etcétera, pero pues al menos tenía un gesto humano, ¿verdad? Al ofrecerle a la víctima o al culpable en la cruz un poco de vinagre o de mirra, ¿no? Mateo 27 sustituye la mirra por la hiel, ¿eh? Calca su descripción sobre el Salmo 69, 22, esto que ya hemos releído: para mi sed me dieron vinagre. Lucas y Juan mencionan simplemente que los soldados ofrecieron vinagre a Jesús, ¿verdad? Y Marcos y Mateo utilizan por su parte para describir la escena las fórmulas del mismo verso 22 del Salmo 22, el Salmo 69, que hemos leído. Encontramos también la referencia a otros salmos, ¿verdad? El ciclo de como ya se ha dicho, ¿verdad? Los relatos de la pasión, la crucifixión, pues son relatos centrales en la reflexión de la tradición y que son muy buscados los salmos para comprender pues este escándalo, ¿no? Esta contradicción, ¿verdad? El ciclo de la crucifixión presenta además referencias a otros 3 salmos, ¿verdad? En Lucas 22, 46, la última palabra de Jesús no es una cita del Salmo 22, sino del Salmo 31. Este salmo que recién les he sugerido para la semana próxima. El Salmo 31, verso 6, dice: en tus manos abandono mi vida y me libras, Yahvé, Dios fiel. Pues encontramos en el texto que se dice también: en tus manos entrego mi espíritu, ¿verdad? La última pues palabra de Jesús es tomada de aquí, de este Salmo 31. Después de que expiró Jesús, nos refiere Marcos y Mateo que había unas mujeres mirando de lejos. Lucas describe esta escena con una alusión al Salmo 38. Mis amigos, mis compañeros, mis parientes, por mi dolencia se mantienen a distancia. El Salmo 69, como decíamos, pues finalmente lo han abandonado todos, ¿verdad? En el Salmo, bueno, vean ustedes que el Salmo 31 dice, el verso 12, asco doy a mis vecinos, espanto a mis familiares. En el Salmo 69 que acabamos de meditar, pues decíamos que todos lo han abandonado, ¿verdad? La familia lo ha dejado, ¿verdad? Entonces, pues ahí está como una experiencia común del sufriente, ¿no? A propósito del episodio del vinagre, habíamos indicado ya que Lucas no hacía más que mencionar esto, mientras que Marcos y Mateo la aclaraban mediante la referencia al Salmo. San Juan, de manera singular, refiere: esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni un hueso. Y este texto parece combinar una cita del Salmo 34, 21 y Éxodo 12, 46.
Porque Éxodo 12:46 hace referencia al Cordero Pascual, y el Cordero Pascual no debería tener ningún defecto. Jesús, que es identificado por Juan como el Cordero Pascual, entonces pues finalmente es relacionado con el Cordero que es celebrado en la primera noche de Pascua, ¿no? Allá con la liberación, ¿no? Y el Salmo 34:21 dice: muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos, ni uno solo se le romperá. Entonces, vean ustedes cómo a mí lo que cada vez me sorprende más, porque estoy aprendiendo muchas cosas con ustedes, es que ahora sí que los primeros, la primera comunidad hizo una lectura exhaustiva del texto sagrado, ¿verdad? Escudriñar las escrituras verdaderamente, ¿no? Bien, paso aquí a un segundo elemento, ¿verdad? Paso aquí a un segundo, del complot a la crucifixión. Otras referencias a los salmos los encontramos en los episodios que precedieron a la crucifixión. Mateo tiene su propia manera de referir el complot contra Jesús, mientras Marcos y Lucas dice que los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de suprimirlo. Mateo sustituye a los escribas por los senadores del pueblo. Por tanto, se trata únicamente de los jefes. Añade la frase: se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y decidieron prender a Jesús a traición y darle muerte. El verbo griego utilizado para se reunieron es el mismo que en el Salmo 2:2, ya lo habíamos referido a esto. Se hace referencia a aquel texto de: se alían los reyes del mundo, los príncipes conspiran contra el Señor y su Mesías, ¿verdad? Entonces se pregunta el autor si Mateo, al utilizar este verbo en griego, hará referencia a la cita del Salmo 2:2. Pues en realidad no están seguros, pero al mismo tiempo puede serlo, ¿no? Puede serlo porque esta cita la utiliza Hechos en 4:25, 4:27, ¿eh? Y hace referencia al Salmo 2:2. En todos los demás pasajes, las alusiones y las referencias a los salmos se atribuyen al mismo Jesús. El Salmo 41:10 en el anuncio de la traición de Judas, el Salmo 42:6 en la oración de Getsemaní y el Salmo 110. Si vemos 41:10, vean ustedes, dice 41:10: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Lo que decíamos de Marcos, ¿no? Abandonándolo, todos huyeron, ¿no? El Salmo 42:6 dice: ¿por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Me siento desfallecer, por eso te recuerdo. Entonces, ¿por qué desfallezco ahora? Y el Salmo 110, pues también se los recomiendo, ¿verdad? El Salmo 110, en el verso 1, es un salmo muy utilizado en los Hechos y en la carta a los Hebreos, ¿no? Dice: oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies, ¿no? Entonces es esa respuesta de Jesús con una conciencia impresionante y con una autoridad, ¿no? San Juan, algunos dicen que en San Juan
se nos presenta el juicio de Jesús, pero de una manera muy original. No sabemos quién está juzgando a quién. Si es Pilato quien juzga a Jesús, o es Jesús que con esa autoridad y esa actitud, se me va la palabra, digna, ¿no? Como si fuera un juez, él es quien juzga, perdón, y da su palabra delante de Pilato, ¿no? Entonces, con una actitud muy sorprendentemente digna, ¿no? Hierática es la palabra que buscaba, ¿no? Como sacerdotal, ¿no? Como alguien que parece que es él quien va conduciendo el juicio, no Pilato. Pilato no deja de ser un instrumento, ¿verdad? Y bueno, eso es algo propio de Juan, ¿verdad? Finalmente, antes de concluir, en este tema de la significación, ahí encontramos algo muy interesante porque San Juan suele escribir y hacer referencia a textos del Antiguo Testamento afirmando, así se cumplieron las Escrituras. Esto se realizó para que se cumpliera la Escritura que dice. En cambio, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen referencia al Antiguo Testamento, pero incluyéndolo en su relato sin precisar necesariamente lo que dice Juan, ¿no? Un ejemplo puede ser Juan 19, 23 al 24. Perdón, que dice, cuando crucificaron a Jesús, los soldados repartieron su ropa en 4 lotes, uno para cada uno, dejando aparte la túnica. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Así se cumplió la escritura. En cambio, el texto de San Marcos dice, lo crucificaron y se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Como si fuera parte del relato. Juan lo precisa, subraya que así dice la escritura. Los sinópticos, en cambio, lo incluyen dentro de su relato, haciéndolo parte sin distinguirlo del mismo relato. Así lo encontramos también en Marcos 15, ¿verdad? Muy bien, pues yo sugiero que aquí concluyamos. Vamos a quedarnos aquí donde dice identidad de Jesús, el siervo sufriente. Ya les había dicho yo, esto lo vamos a tratar el próximo sábado 6 de marzo, ¿verdad? El próximo lunes, perdón, ya estamos en marzo. Hay que darle gracias a Dios. Los invito para que a la luz de este comentario que hoy hemos hecho con el Salmo 69, particularmente el verso 5, pero veamos los cantos del siervo. Yo he sugerido ya a Isaías 53. Considérelo. Los cantos del siervo son 4 textos que meditamos en la Semana Santa, ¿verdad? Ustedes creo que ya saben cuáles son esos textos, pero me permito de todas formas recordarlos, ¿verdad? Isaías 42 del 1 al 9, Isaías 49 del 1 al 7, 42, 49, Isaías 50 del 4 al 11 e Isaías 52
13 hasta 53, 12. Los 4 cantos del siervo. Me detengo aquí porque es una lectura muy bonita, muy oportuna para la Cuaresma, y me parece que tiene mucha relación con con lo que decíamos ya del Salmo 69, verso 5. ¿verdad? Sin haber robado me tratan como un ladrón, ¿verdad? Sin haber hecho nada me tratan como un delincuente, ¿no? Especialmente el Isaías 53, pues siempre nos sorprende. Creo que lo conocemos todos, pero ahí ustedes tienen estos 4 textos más el Salmo 31, ¿verdad? Padre, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta fuera de los salmos? ¿Es lo mismo oficio de lectura y liturgia de las horas? No, la liturgia de las horas es básicamente el conjunto de las oraciones que la iglesia hace a lo largo del día, y que originalmente es un ritmo que llevan en la vida monástica, en la vida religiosa, que es un deber de los sacerdotes, ¿verdad? Unirse a la oración de la iglesia. Entonces el oficio de lectura es básicamente los salmos leídos con textos patrísticos, laudes, que se suele rezar en la mañana. Después tenemos diferentes horas, tercera, sexta y novena, que se hace a lo largo del día, a media mañana, al mediodía y a media tarde. Ese es el oficio del oficio de lectura, laudes y... No, el oficio de lectura es una hora, que es el oficio de lectura, se sugiere antes de laudes o después de laudes. Okay. Comprende un himno, 3 salmos y el texto patrístico y un texto bíblico. Pero entonces el oficio de lectura es una de las horas que se rezan de la liturgia de las horas y que se concluye con la hora de completas, ¿no? Es oficio de lectura, que se puede leer en la mañana, laudes, que se puede leer en la mañana o rezar, tercera, sexta y novena, vísperas, que suele rezarse en la puesta del sol, y completas antes de dormir. Pues es una de las horas marcadas por la liturgia de las horas. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, amigos, pues los dejo. Les deseo un buen fin de semana. Padre, Sí. padre, quiero hacer 3 comentarios. El primero es, después de la lectura de un salmo, o sea, ¿es correcto decir palabra de Dios? Sí, no lo hacemos porque normalmente lo hacemos como un responsorio. No sé si ustedes recuerdan en la introducción que yo hice especialmente a la primera parte de los salmos en septiembre o agosto pasado, que es una de las cuestiones originales de los salmos, que es palabra humana y palabra divina, ¿no? Pero sí podemos decir palabra de Dios, ¿verdad? No lo hacemos en la misa porque como lo hacemos responsorial, es decir, siempre con la respuesta de una antífona, pero la lectura de la palabra de Dios en la Eucaristía, que comprende un texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y un salmo y el Evangelio, todo es palabra de Dios. Sí, pero ahorita, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando salmos, o sea, después de leer un salmo, por ejemplo, al inicio de la clase, ¿no? Leemos el salmo que nos toca de estudio. ¿Es correcto decir palabra de Dios o es nada más cuando estamos ahora sí en una celebración? Pues se puede hacer mejor, es más justo y adecuado en el campo litúrgico, en el ambiente litúrgico. Aquí no lo hacemos porque lo hacemos como en el clima de estudio, ¿verdad? Pero tampoco es que sea incorrecto, ¿verdad? El clima más apropiado, Verónica, es el litúrgico donde decimos palabra de Dios.
Ok, perfecto. Padre, una pregunta. Yo, Permítame un momento, porque ibas, Carmen, ¿iba a hacer otra pregunta, Verónica? Sí, son tres cuestiones. La segunda es de que, bueno, continuando con nuestro salmo del día, que es el 69, que es un clamor, ahorita que usted estaba diciendo de pedir oración, yo también me acordé, porque estamos en próximas elecciones. Esta semana vinieron a visitarme para pedirme que fuera funcionario de casilla, o sea, es todavía lo del proceso, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que también incluyamos pues que oremos por nosotros mismos, ¿verdad? Para que podamos elegir unos buenos gobernantes y no poder estarnos quejando como nos dice el Salmo, ¿verdad? De que todo le culpamos a nuestras autoridades. Entonces también es parte de nuestra responsabilidad elegir un buen gobernante. Y el tercer comentario era respecto a Jorge Cervantes. Hoy en el radio escuché que podemos reunirnos en un grupo de WhatsApp para las liturgias. Entonces quería pedirle que si nos puede incluir el teléfono al cual tenemos que enviar la solicitud. Y ya son todos los comentarios, padre. Muchas gracias. Muy bien, Verónica. Jorge, ¿sí se escuchó la petición? ¿Se entendió? Sí, padre, el teléfono es el mismo con el que tienen comunicación conmigo. Mi teléfono personal 656-167-3077. Repítelo, por favor. 656-167-3077. Gracias. Y bueno, pues esto que Verónica dice, no olvidemos que la petición a Dios, pues envuelve toda la vida religiosa, la vida social, la vida política, todo lo que vivimos, las enfermedades, y me parece muy oportuna su intervención, su sugerencia, y más cuando muchos de ustedes juegan un papel también importante en la dinámica social, cuando vienen las elecciones, etcétera. Ojalá busquemos siempre darle unidad a nuestra vida en todos los campos. ¿Sí? Carmen. Sí, yo nada más le quería comentar, padre. Yo de la liturgia de las horas rezo laudes y el oficio de lectura, porque ya en el resto del día a veces se me pasa y todo. ¿Vale eso? ¿Perdón? ¿Vale rezar nada más el principio de las... Por supuesto que vale, y vale más porque usted no tiene ninguna obligación. Ajá. Es una obligación para el sacerdote, para la vida religiosa, pero es bonito, ¿verdad? Si podemos incluir, si alguien, mi mamá solía rezar las horas, lo hacía cuando podía, entonces es muy interesante porque ahí hay toda una teología de la liturgia de las horas, que es unirse a toda la iglesia que ora de manera incesante a través de las diferentes vocaciones, particularmente las consagradas. Entonces, cuando los laicos lo hacen, pues me parece, es un ejercicio de comunión eclesial, sea una de las horas, laudes, oficio de lectura, sea la última hora, completas antes de dormir, a cualquier momento es un bonito ejercicio de comunión eclesial que podemos todos realizar y por supuesto que vale, tiene mucho valor. Gracias, padre. Muy bien, pues que tengan muy buen día, que Dios les bendiga en este fin de semana y demos gracias a Dios por este mes que ya se va concluyendo y pidamos a Dios que nos acompañe muy de cerca en marzo, que es la Cuaresma y que nos lleva el último domingo de marzo, es Domingo de Ramos, el 28 de marzo, y el 3 o 4 de abril ya estaremos celebrando Pascua, para que vivamos con intensidad día con día. Dios les bendiga, que tengan muy buen día.